Cuando platico con personas adultas que están en su proceso de aprender inglés, casi siempre me toca oír comentarios como es que a mí el inglés no se me da. Debí aprenderlo de niño, se me facilitaría mucho más. Si te han pasado estas ideas por la mente, déjame decirte que puedes estar equivocado. La única diferencia es que los niños y los adultos aprenden de diferente manera, pero con la metodología adecuada puedes aprender inglés de una excelente manera aún siendo un adulto. Si estas ideas te han pasado por la mente y por ser adulto crees que ya no puedes aprender inglés, probablemente no seas tú el problema, sino la metodología que han usado para tratar de enseñarte. Si en tu escuela te han dicho que vas a aprender inglés de la misma forma en la que aprendiste español, probablemente estés en un problema y no logres tu objetivo. Así que en este video voy a tratar de explicar cuáles son las diferencias entre aprender una primera lengua y una segunda lengua. ¿Cuáles son esas diferencias de cómo aprende un niño a cómo aprende un adulto? Acompáñame. En primer lugar, tenemos que entender que aprender una primera lengua y una segunda lengua son procesos completamente diferentes. Y ciertamente la manera en la que aprende un niño a la manera en la que aprende un adulto son distintas, pero no quiere decir que no puedas aprender ahora que eres adulto. Por supuesto que puedes, pero requieres poner atención a ciertos puntos fundamentales. Te voy a hablar de 3 diferencias básicas entre aprender una primera lengua y una segunda lengua. La diferencia número 1 es que cuando tú aprendes la primera lengua, eres un bebé y ahora eres un adulto y los cerebros funcionan de maneras completamente diferentes. El cerebro del bebé aprende por instinto, mientras que el cerebro de un adulto aprende por razonamiento. Es decir, si tú a un bebé le dices que no ponga el dedo en el enchufe porque se puede electrocutar, al bebé no le va a importar. El bebé necesita ir y tocar y meter el dedo ahí hasta comprobar lo que ocurre. Solamente de esta manera aprenderá. En cambio, el adulto no pasa por esa etapa. El adulto necesita razonar la información para poderla entender y aprenderla. Si tú estás trabajando en una fábrica y te dicen que no debes tocar el botón rojo porque se detiene la producción, no necesitas ir y experimentarlo. Tu razonamiento te dice exactamente qué es lo que puede ocurrir. Así es que este es un punto fundamental. Cuando eres un bebé, aprendes por instinto, mientras que cuando eres un adulto, aprendes por razonamiento. Lo que quiere decir que vas a necesitar razonar lo que vas aprendiendo. No hay manera de que un adulto aprenda algo que no puede entender. Diferencia número 2. Cuando estás aprendiendo la primera lengua, en este caso, cuando aprendiste español, todo mundo alrededor hablaba la misma lengua que tú. Tus tíos, hermanos, primos, papá, mamá, amigos, etc. A eso se le llama inmersión total del idioma. Quiere decir que a donde te muevas, lo que escuchas y lo que interactúas es el idioma que estás aprendiendo. Ahora en muchas escuelas hablan de que tienen un sistema de inmersión. El problema es que realmente lo que se hace es una simulación de inmersión. Porque el hecho de que un maestro te hable inglés durante toda la clase no quiere decir que te está llevando en un sistema de inmersión. La inmersión se da solamente cuando todos los individuos alrededor de ti hablan esa misma lengua, tal y como aprendiste el español. Pero seamos sinceros, ahora que eres un adulto y quieres aprender inglés, la mayoría de las personas a tu alrededor no hablan esa lengua que tú estás tratando de aprender. A menos, claro, que te vayas a trabajar al extranjero y tengas la necesidad de estar en inmersión total. O que vayas a una escuela bilingüe y te avientes 8 horas diarias interactuando con la lengua y con puras personas que hablen esa lengua que estás tratando de aprender. Pero la realidad de la mayoría de nosotros, los simples mortales que queremos aprender inglés como adultos, es que no estamos en una inmersión total del idioma. Solamente tenemos contacto con el idioma un par de horas cuando vamos a nuestra clase de inglés, pero fuera de ese entorno no tenemos más contacto con esa lengua. Entonces no creamos una inmersión total. Y esto es un rasgo importantísimo que debes entender. La situación es que ahora tendrás que aprovechar al máximo tu clase de inglés y tendrás que usar el razonamiento para entenderlo de una mejor manera y después practicarlo cada vez que puedas. Pero no vas a estar en una inmersión total como cuando aprendiste español. Diferencia número 3. Cuando aprendiste tu primer lengua, en tu mente no había una lengua, tu mente estaba en blanco. Pero ahora que quieres aprender inglés, tu mente está acostumbradísima y entrenada a pensar en español. Por lo que si tú quieres que tu mente comience a pensar en inglés, tienes que entrenarla y llevarla por un proceso paso a paso. No es algo que vaya a pasar de la nada.
Cuando aprendiste tu primer lengua, tu mente estaba en blanco y estaba dispuesta a recibir esa primer lengua para poderse comunicar. Además, en ese momento, la necesidad de comunicación era de cuestiones básicas, como tengo hambre, tengo frío, me duele aquí, me duele allá. Pero ahora no tienes esas necesidades básicas. Eso quiere decir que la primera lengua se aprende por una cuestión de necesidad, mientras que aprendes la segunda lengua por una cuestión de lujo. Es decir, tu segunda lengua va a estar ahí latente en ti esperando a que tú la utilices, pero no la necesitas porque sin ella no puedas vivir. En cambio, la primera lengua, cuando tú la aprendes, necesitas aprenderla inmediatamente porque es lo que te va a permitir, una, comunicar todas las necesidades físicas y emocionales que tengas, y dos, interactuar con tu entorno, cosa que ahora no ocurre porque tú ya tienes el español, piensas perfectamente el español y te puedes manejar con el español en tu entorno de manera genial y no te metes en problemas. Todo el tiempo tienes gente a tu alrededor que habla español, así es de que no lo necesitas como para subsistir ni para interactuar en la sociedad. Entonces, estas son las tres diferencias que hacen que cuando tú quieras aprender la segunda lengua no puedas seguir el mismo proceso que hiciste cuando aprendiste la primera lengua. Tienes que tomar siempre en cuenta estos tres puntos. En primer lugar, ya no eres un bebé, por lo que tu mente funciona de una manera completamente diferente, basada principalmente en el razonamiento. Punto número 2, no estás inmerso completamente en contacto con el idioma, es decir, no tienes gente a tu alrededor con la que todo el tiempo estés practicando este idioma. Por lo tanto, tienes que aprovechar al máximo tu clase de inglés, entender lo que está pasando ahí y crearte lugares donde puedas tú practicarlo. Y en tercer lugar, recuerda que tu mente ya piensa en español, está entrenada para hacerlo, llevas más de 20 años de tu vida entrenando a tu mente a pensar en español y eres experto en eso. Pero si quieres entrenarte a pensar en inglés, vas a tener que pasar por un proceso que sea razonado, porque si tú no entiendes lo que estás tratando de aprender, no hay manera de que lo aprendas. Así que olvídate de una vez que vas a aprender inglés de la misma manera y con la misma estrategia que como aprendiste español. Si usas una buena estrategia, tiene que ir basada en estos tres puntos, principalmente en el razonamiento. Si quieres saber más sobre cómo puedes aprender inglés y cómo puedes entrenar tu mente ahora que eres adulto para pensar en inglés, te recuerdo que tengo un webinar completamente gratis cada semana. Te puedes registrar yendo a la descripción de este video donde te dejaré un enlace y ahí puedes registrarte de manera gratuita. Te voy a enseñar qué pasos debes hacer para entrenar a tu mente a pensar en inglés, tomando en cuenta que no eres un bebé, que no estás inmerso constantemente en el uso de la lengua y que tu mente ya piensa en español. Así que te ayudaré mediante un proceso a que lleves tu mente de pensar en español a pensar en inglés. Y verás que no importa si eres adulto, podrás aprender de una manera excelente. Nos vemos en el próximo video.